Señoras y señores, con la tinta del acta notarial aún fresca, el hombre al que le entregué 7 años de mi vida y el fruto de mis noches en vela programando, me arrebató mi startup tecnológica valorada en 30 millones de euros. No solo me eliminó como CEO de la empresa que yo misma había creado, sino que tuvo el descaro de enviarme una invitación dorada para la rueda de prensa del IPO, con una foto de él y mi mejor amiga de la universidad sonriendo junto al logo de mi compañía. Me escribió con voz burlona en un mensaje: «Ven este viernes, Sofía. Ven a ver cómo se hace crecer un negocio de verdad, como te dije que haría». Me quedé allí, temblando, en el minúsculo apartamento al que me había mudado, sintiendo que era la mujer más estúpida del mundo. Pero cuando llegué a la casa de mi padre con esa invitación arrugada entre mis manos, él no se enfadó en absoluto. Simplemente sonrió de una manera que no le había visto desde que era abogado en activo. Me puso la mano en el hombro y dijo: «No llores, hija. Vístete con tu mejor traje, ve a esa conferencia y siéntate en primera fila. Papá te va a enseñar por qué nunca hay que subestimar a un viejo abogado jubilado. Soy Sofía Navarro, tengo 35 años y soy ingeniera de software. Bueno, era, o quizás debería decir que sigo siendo, pero ahora sin empresa. Hace 7 años conocí a Rodrigo Castillo en una conferencia de tecnología en Barcelona. Él era analista financiero, ambicioso, con una sonrisa que iluminaba cualquier sala. Me enamoré como una tonta. Él me pintó un futuro color de rosa donde seríamos socios en todo, en el amor y en los negocios. Nos casamos al año siguiente, y mi padre, don Alberto, un respetado abogado ya retirado, nos dio como regalo de bodas algo muy especial. No solo dinero, sino su asesoría legal para constituir nuestra empresa, CodeWave Solutions, una startup de desarrollo de aplicaciones de inteligencia artificial para el sector retail. Mi padre había trabajado toda su vida en derecho mercantil. Sabía que invertir en una startup era arriesgado, pero confiaba en mi talento. Me dijo que pondría el capital inicial de 200.000 euros, pero que el verdadero regalo era asegurarse de que todo estuviera bien protegido legalmente. Pasó semanas con su antiguo bufete redactando los estatutos de la empresa. Yo, emocionada por comenzar a programar, apenas presté atención a todos esos papeles. Confiaba en mi padre y confiaba en Rodrigo. Los primeros 3 años fueron duros pero maravillosos. Yo programaba 18 horas al día, Rodrigo manejaba las finanzas y buscaba inversores, dormíamos en la oficina, comíamos bocadillos a las 3 de la mañana, pero lo logramos. Nuestra primera aplicación, ShopSmart AI, revolucionó cómo las tiendas pequeñas podían competir con las grandes cadenas usando análisis predictivo. Los inversores empezaron a tocar nuestra puerta. Levantamos 5 millones en la serie A, luego 15 millones en la serie B. De repente, CodeWave valía 30 millones de euros, y todos hablaban de nosotros como la próxima gran historia de éxito tecnológico español. Pero con el dinero, Rodrigo cambió. Se volvió frío, calculador. Empezó a llegar tarde a casa. A veces ni siquiera llegaba. Cuando le preguntaba, me decía que estaba reunido con inversores, que estaba preparando la siguiente ronda de financiación. Yo, ingenua, le creía. Estaba tan concentrada en mejorar el algoritmo, en expandir el equipo de desarrollo, que no vi las señales. No vi cómo empezó a contratar a gente de su confianza en puestos clave, no vi cómo empezó a apartarme de las decisiones financieras importantes, y entonces conocí a Miranda de nuevo. O más bien, ella reapareció. Miranda Delgado había sido mi compañera en la Facultad de Informática. Siempre fue más social que yo, más preocupada por las apariencias que por el código. Después de graduarse, se convirtió en influencer de tecnología y lifestyle. Tenía 500.000 de seguidores en Instagram. Cuando Rodrigo sugirió que la contratáramos como directora de marketing, pensé que era brillante. Ella conocía las redes sociales, podría darle visibilidad a CodeWave. Qué tonta fui. Hace 6 meses, todo explotó. Rodrigo llegó a casa con el rostro lleno de falsa preocupación. Me dijo que uno de nuestros inversores principales estaba amenazando con retirarse si no reorganizábamos la estructura accionarial de la empresa. Dijo que necesitábamos hacer algunos cambios en los papeles, consolidar las acciones, optimizar la estructura para el IPO que estábamos planeando. Me suplicó: «Sofía, confía en mí. Soy tu esposo. Esto es solo papeleo. Tú concéntrate en el producto. Yo me encargo de las finanzas». Como esposa que amaba ciegamente a su marido, como CEO ingenua que solo quería programar en paz, firmé. Firmé en la oficina del notario, una pila enorme de documentos. Rodrigo señalaba dónde. Yo firmaba: acuerdo de reorganización accionarial, transferencia de poderes ejecutivos, modificación de estatutos societarios. Ni siquiera llamé a mi padre para que los revisara. Pensé que Rodrigo jamás me haría daño. Ese fue mi error fatal. 2 semanas después,
Cuando regresé de un viaje a una conferencia en Berlín, encontré la oficina de CodeWave llena de cajas con mis cosas. Rodrigo me esperaba en la sala de juntas con una sonrisa fría. A su lado estaba Miranda, y detrás de ellos un abogado. «Sofía», dijo Rodrigo sin un ápice de emoción. «La junta directiva ha decidido que ya no eres adecuada para el puesto de CEO. Tus acciones han sido diluidas según el acuerdo de reorganización que firmaste. Ahora posees el 15%. Yo tengo el 60%. Miranda tiene el 25%. Estás fuera». Me quedé paralizada. El mundo se derrumbó a mi alrededor. Pero yo creé esta empresa. El código es mío. Todo es mío. El abogado intervino con voz mecánica. Según los documentos que firmó, señorita Navarro, usted cedió voluntariamente el control mayoritario. Todo es legal y vinculante. Le sugerimos que abandone las instalaciones. Miranda, mi supuesta amiga, tuvo el descaro de sonreír. Sophie, no lo tomes personal. Es solo negocios. Tú eres brillante con el código, pero terrible con las personas. Rodrigo y yo sabemos cómo llevar CodeWave al siguiente nivel. Se cogió del brazo de mi marido. Mi marido. Entonces comprendí todo. No solo me habían robado mi empresa, me habían robado mi vida. Salí de allí con una caja de cartón llena de mis cosas personales, sintiendo la humillación más profunda que había experimentado jamás. Pero lo peor vino después. Esa misma tarde, Rodrigo tuvo la crueldad de enviarme un mensaje. Por cierto, el viernes anunciamos el IPO de CodeWave en una rueda de prensa. Los medios más importantes estarán ahí. Te envío invitación. Ven a ver cómo los adultos hacen negocios. Ah, y Miranda y yo nos casamos el mes que viene. Estás invitada también, si quieres. Junto al mensaje, una invitación digital dorada. En la imagen promocional, Rodrigo y Miranda posaban como los nuevos líderes visionarios de mi empresa. Mi código, mi algoritmo, mi sueño, todo con sus nombres. Conduje hasta la casa de mi padre en las afueras de Barcelona, llorando todo el camino. Don Alberto abrió la puerta, y al verme en ese estado, no preguntó nada. Solo me abrazó. Le mostré todo, los documentos que había firmado, el mensaje de Rodrigo, la invitación a la rueda de prensa. Esperaba que se enfureciera, que me dijera que había sido una idiota, pero no. Mi padre leyó cada documento con calma, con esa expresión que ponía cuando estaba analizando un caso complejo. Luego, lentamente, una sonrisa apareció en su rostro. Una sonrisa que no había visto en años, desde sus días en los tribunales. «Hija», dijo con voz tranquila. «¿Recuerdas que te dije que el verdadero regalo de bodas no era el dinero, sino la protección legal?» Asentí sin entender. «Ven, déjame mostrarte algo». Fuimos a su estudio. De un archivador cerrado con llave, sacó una carpeta con el sello de su antiguo bufete. Dentro, una copia del acta fundacional de CodeWave Solutions. Cuando Rodrigo y tú fundaron la empresa, yo insistí en incluir ciertas cláusulas. Cláusulas que protegían no solo tu inversión, sino tu propiedad intelectual. Abrió el documento en una página específica y señaló un párrafo marcado en amarillo. Cláusula 7.3. Derechos de propiedad intelectual y reversión. Todo código fuente, algoritmo y tecnología desarrollada por la socia fundadora, Sofía Navarro Méndez, permanece como propiedad intelectual inalienable de la misma. En caso de dilución accionarial que resulte en pérdida de control mayoritario, sin consentimiento informado y con asesoría legal independiente, todos los derechos de PI revierten automáticamente a la creadora original, invalidando cualquier uso comercial posterior. Me quedé mirando las palabras sin poder creer lo que leía. «Papá, ¿qué significa esto?» Mi padre sonrió. «Significa, hija mía, que Rodrigo puede tener el 60% de las acciones de una empresa, pero esa empresa no puede funcionar sin tu código, y tu código legalmente sigue siendo tuyo. El momento en que te sacó sin asesoría legal adecuada, activó esta cláusula de reversión. CodeWave, ahora mismo, es solo una cáscara vacía. No pueden usar ni una línea de ShopSmart AI sin tu permiso». Las lágrimas volvieron a mis ojos, pero esta vez no eran de dolor. «Pero, ¿cómo?» «Rodrigo tiene abogados. Seguro revisaron todo. Revisaron los documentos de reorganización que te hizo firmar. Pero esos documentos no pueden invalidar el acta fundacional original. Es derecho mercantil básico. No puedes firmar algo que contradiga derechos fundamentales establecidos previamente, especialmente si lo haces bajo engaño o sin representación legal. Y aquí está la clave, hija. Yo redacté esa acta fundacional con la ayuda de 3 de los mejores abogados mercantiles de España. Es blindada.
Rodrigo creyó que era solo papeleo estándar. No se molestó en estudiarlo a fondo. Mi padre se levantó y fue hacia la ventana. ¿Quieres saber algo más? Cuando me contaste hace meses que Rodrigo estaba trayendo nuevos inversores, hice algunas llamadas. Tengo amigos en la agencia tributaria. Resulta que tu querido esposo ha estado moviendo dinero de formas creativas. Facturas falsas, empresas pantalla en paraísos fiscales. Nada que pueda probarse fácilmente, pero suficiente para abrir una investigación si alguien proporciona la información correcta. Me senté, aturdida. ¿Qué estás diciendo, papá? Estoy diciendo que tenemos dos opciones. Podemos ir por la vía legal normal, demandar, invalidar los documentos, recuperar tu empresa. Eso tomará años y mucho dinero. O podemos hacer esto a mi manera, la manera de un viejo abogado que ha visto demasiados tipos como Rodrigo en su carrera. ¿Qué manera? Mi padre sonrió. La rueda de prensa es el viernes, ¿verdad? Perfecto. No haremos nada hasta entonces. De hecho, quiero que vayas. Quiero que te vistas con tu mejor traje, que te sientes en primera fila y que observes. Porque yo voy a estar allí también. No como tu padre, sino como representante legal del accionista principal de CodeWave Solutions. Pero Rodrigo es el accionista principal. No, hija. Yo soy el accionista principal. Siempre lo he sido. ¿Recuerdas los 200.000 euros que invertí? Eso me dio un 20% de participación según los estatutos originales. Rodrigo puede haber diluido tus acciones, pero no las mías. Y según la cláusula 12.5 del acta fundacional, cualquier decisión mayor de la empresa requiere mi aprobación como inversor fundador, incluido un IPO. La comprensión empezó a iluminar mi mente. Entonces Rodrigo está organizando una rueda de prensa para anunciar un IPO que legalmente no puede hacer. Va a invitar a todos los medios, a todos los inversores importantes, a presumir de una empresa que, en cuanto yo hable, descubrirán que está construida sobre arena. Y cuando eso pase, cuando el escándalo estalle, la agencia tributaria recibirá un paquete anónimo con información muy interesante sobre las actividades financieras del señor Castillo. Mi padre me miró con esos ojos que había visto intimidar a los mejores abogados de España. ¿Confías en mí, Sofía? Por primera vez en semanas, sonreí. Sí, papá, confío en ti. Los días que siguieron fueron los más extraños de mi vida. Mientras Rodrigo y Miranda publicaban fotos en redes sociales preparando la gran rueda de prensa de CodeWave, mientras los medios tecnológicos especulaban sobre la valoración post-IPO, mientras mi ex marido daba entrevistas hablando de su visión para la empresa, yo me quedé en silencio. Mi padre me hizo prometer que no diría nada, que no reaccionaría a las provocaciones. Cada vez que veía una foto de Miranda posando en la oficina que yo había decorado, cada vez que leía un artículo citando a Rodrigo hablando del innovador algoritmo que su equipo había desarrollado, sentía la ira hervir en mis venas, pero me mordía la lengua. En cambio, mi padre y yo trabajamos. Revisamos cada documento, cada email, cada transferencia bancaria de los últimos 3 años. Mi padre contactó a sus antiguos colegas, a fiscalistas, a especialistas en propiedad intelectual. Construimos un caso tan sólido que ni el mejor abogado del mundo podría desmontarlo. También hice algo que nunca había hecho. Me cuidé. Había pasado los últimos 7 años viviendo para el trabajo, descuidando mi salud, mi apariencia, mi bienestar. Ahora, por primera vez, fui al gimnasio. No para verme bien para nadie más, sino para sentirme fuerte. Compré ropa que me hacía sentir poderosa. No los jeans y hoodies de siempre, sino trajes elegantes. Mi padre me presentó a una de sus amigas, una reconocida abogada de Barcelona, quien me ofreció su apoyo. Las mujeres en tech necesitamos apoyarnos, me dijo. Pero lo más importante, volví a programar. En el pequeño apartamento que alquilé, monté mi propio setup. Empecé a trabajar en una nueva idea, una evolución de ShopSmart AI pero mejor, más rápida, más inteligente. No tenía empresa todavía, pero tenía mi mente, mis manos y mi pasión. Y nadie podía quitarme eso. Llegó el viernes. La rueda de prensa estaba programada para las 11 de la mañana en el Hotel Arts Barcelona, uno de los lugares más elegantes de la ciudad. Rodrigo había alquilado el salón de conferencias más grande. Esperaba a más de 200 asistentes, periodistas tecnológicos, inversores, influencers, toda la élite startup de Barcelona. Me vestí con un traje color azul marino que había comprado especialmente para la ocasión, elegante pero serio, zapatos de tacón que me hacían sentir 10 centímetros más alta, pelo recogido en un moño profesional. Cuando me miré al espejo, vi a una persona diferente. Ya no era la Sofía ingenua que firmaba papeles sin leer. Era una mujer que había sido traicionada pero no destruida. Mi padre me recogió en su Mercedes. Él iba vestido con su mejor traje de abogado,
el que usaba para los casos más importantes. Llevaba un maletín de cuero que reconocí de inmediato. Era el que usaba cuando iba a juicio, lleno de documentos perfectamente organizados. ¿Lista?, me preguntó. Lista, respondí. Llegamos al hotel justo cuando empezaban a entrar los invitados. Vi caras conocidas. Periodistas que habían escrito sobre CodeWave, inversores que habían confiado en mí, colegas programadores que ahora trabajaban bajo el mando de Rodrigo. Algunos me vieron y desviaron la mirada, avergonzados. Otros me saludaron con incomodidad. Yo solo sonreí y seguí caminando. Entramos al salón. El escenario estaba montado de forma espectacular. Pantallas LED gigantes mostraban el logo de CodeWave, luces profesionales, hasta había cámaras de televisión. En las mesas, programas elegantes explicando el IPO, la valoración de la empresa, las proyecciones de crecimiento. Todo era perfecto. Demasiado perfecto. Me senté en la tercera fila, justo en el centro. Mi padre se sentó a mi lado, tranquilo, como si estuviera en el teatro esperando que empezara una obra. A las 11 en punto, las luces se atenuaron. Una música corporativa empezó a sonar. Y entonces, Rodrigo y Miranda subieron al escenario bajo los aplausos de la audiencia. Rodrigo lucía impecable en un traje gris de marca, sonriendo con esa confianza que yo había amado alguna vez. Miranda llevaba un vestido rojo ajustado. Todos los influencers a su alrededor tomaban fotos para Instagram. Eran la imagen perfecta del poder y el éxito. Buenos días a todos, comenzó Rodrigo, su voz amplificada por los micrófonos. Hoy es un día histórico para CodeWave Solutions. Después de 7 años de trabajo duro, estamos listos para dar el siguiente paso. Salir a bolsa con una valoración inicial de 50 millones de euros. Los aplausos llenaron la sala. Rodrigo continuó hablando sobre la visión revolucionaria de la empresa, sobre cómo Miranda había transformado el marketing digital, sobre los planes de expansión internacional. Ni una sola vez mencionó mi nombre. Yo, que había escrito cada línea de código que hacía funcionar esa empresa, había sido borrada completamente de la historia. Sentí la mano de mi padre apretando la mía. Espera, susurró. Rodrigo estaba llegando al final de su discurso. Y ahora, me gustaría invitar a nuestra directora de marketing, mi socia y prometida, Miranda Delgado, para que... Disculpe, la voz de mi padre resonó por toda la sala. Firme, autoritaria, imposible de ignorar. Rodrigo se detuvo a mitad de frase. Las cabezas se giraron. Mi padre se puso de pie lentamente, el maletín en la mano. Señor Castillo, lamento interrumpir su presentación, pero hay un pequeño problema legal que debemos resolver antes de continuar. El rostro de Rodrigo se puso pálido. ¿Quién es usted? Mi padre sonrió. Soy Alberto Navarro Méndez, abogado mercantil y accionista fundador de CodeWave Solutions, con un 20% de participación. Y vengo a informarle que este IPO es ilegal. El murmullo recorrió la sala como un rayo. Las cámaras se giraron hacia mi padre. Rodrigo intentó recuperar la compostura. Señor Navarro, este no es el momento ni el lugar. Al contrario, interrumpió mi padre, caminando hacia el escenario con pasos medidos. Este es exactamente el momento y el lugar. Usted ha convocado a inversores, medios de comunicación y al público en general para anunciar un IPO. Tengo el deber legal de informarles que CodeWave Solutions no puede salir a bolsa porque, en primer lugar, usted no tiene autorización del Consejo Completo de Accionistas para hacerlo. Subió al escenario sin que nadie pudiera detenerlo. Abrió su maletín y sacó documentos. Estos son los estatutos originales de CodeWave Solutions, debidamente registrados y certificados. La cláusula 12.5 establece claramente que cualquier decisión de financiación mayor de 10 millones de euros requiere aprobación unánime de todos los accionistas con participación superior al 15%. Miró directamente a Rodrigo. Yo poseo el 20%. Usted nunca solicitó mi aprobación para este IPO. Por lo tanto, es nulo. Rodrigo estaba rojo de ira. Eso es un tecnicismo. Podemos resolverlo ahora mismo, sí. Hay más, continuó mi padre implacablemente. Sacó otro documento. En segundo lugar, y esto es más grave, la empresa no puede comercializar legalmente la tecnología ShopSmart AI porque los derechos de propiedad intelectual de dicha tecnología pertenecen a su creadora original, mi hija Sofía Navarro, según la cláusula 7.3 del acta fundacional. Los murmullos se convirtieron en exclamaciones. Los periodistas empezaron a tomar notas frenéticamente. Las cámaras se enfocaron alternativamente a mi padre, a Rodrigo y a mí. ¡Eso es falso!, gritó Rodrigo. Sofía firmó la transferencia de... Sofía firmó bajo engaño y sin representación legal, cortó mi padre, lo cual,
Según el artículo 1269 del Código Civil Español, invalida cualquier consentimiento. Pero no se preocupe. Tenemos testigos de que usted la presionó para firmar diciéndole que eran solo reorganizaciones administrativas. Se giró hacia la audiencia. Damas y caballeros de la prensa, permítanme contarles la verdadera historia de CodeWave. Esta empresa fue fundada hace 7 años por mi hija, una brillante ingeniera de software que dedicó sus días y noches a crear un algoritmo revolucionario. Ella es el cerebro detrás de todo. El señor Castillo aquí presente era simplemente el CFO, pero hace 6 meses, aprovechándose de su posición como esposo, la engañó para que firmara documentos que le robaban el control de su propia empresa. Miranda intentó intervenir. Eso no es. ¿Y usted, señorita Delgado? Mi padre se volvió hacia ella con una mirada helada. Usted traicionó a su amiga de la universidad para quedarse con lo que ella construyó. Espero que Instagram valga la pena, porque su reputación está destruida desde este momento. La sala estaba en completo caos. Los inversores se levantaban, preocupados. Los periodistas hacían preguntas a gritos. Rodrigo intentaba recuperar el control, pero era demasiado tarde. Y entonces mi padre jugó su carta final. Por último, dijo sacando un sobre, hace 1 hora, la Agencia Tributaria de España recibió un paquete de información detallando múltiples irregularidades fiscales en CodeWave Solutions durante los últimos 2 años. Facturas falsas, transferencias a empresas pantalla, evasión fiscal. Todo ocurrido durante el tiempo en que el señor Castillo tenía control total de las finanzas. Calculo que en aproximadamente, miró su reloj, 15 minutos. Recibirán una visita oficial, como si lo hubiera coreografiado, y quién sabe, quizás mi padre lo había hecho. En ese momento, la puerta del salón se abrió. Entraron 4 personas con trajes oscuros y credenciales oficiales. Señor Rodrigo Castillo, Agencia Tributaria, necesitamos que nos acompañe para responder algunas preguntas. El rostro de Rodrigo pasó de rojo a blanco ceniza. Miranda empezó a sollozar. Los inversores ya estaban saliendo del salón. Los periodistas estaban grabando todo. El sueño de la rueda de prensa perfecta se había convertido en la pesadilla mediática del siglo. Mi padre bajó del escenario con calma. Me ofreció su brazo. ¿Nos vamos, hija? Nos levantamos y caminamos hacia la salida mientras todo se desmoronaba a nuestro alrededor. Justo antes de salir, me giré una última vez. Rodrigo me miró con ojos llenos de pánico y arrepentimiento. Le sostuve la mirada y sonreí. Luego me di la vuelta y salí. Afuera, el sol de Barcelona brillaba. Mi padre y yo caminamos en silencio hasta su coche. Solo cuando estuvimos dentro, dejé salir la risa, y las lágrimas, y toda la emoción contenida. ¿Qué pasa ahora, papá? Ahora, dijo mientras arrancaba el motor, tú recuperas tu empresa. Rodrigo enfrentará cargos por fraude fiscal. Miranda verá cómo todos sus seguidores descubren que es una traidora. Y tú, hija mía, volverás a ser CEO de CodeWave. O mejor aún, puedes empezar algo nuevo, con tu talento, con tu experiencia, y esta vez con protección legal adecuada desde el principio. 3 meses después, la vida había cambiado completamente. Rodrigo enfrentaba juicio por evasión fiscal y fraude. Miranda había cerrado todas sus redes sociales después de que cientos de miles de personas la atacaran por traicionar a su amiga. La historia había salido en todos los medios. Ingeniera recupera su startup después de que esposo intentara robarla, era el titular favorito. Yo decidí no recuperar CodeWave. Esa empresa estaba contaminada por malos recuerdos. En su lugar, con la ayuda legal de mi padre y el apoyo de varios inversores que admiraron mi historia, fundé Novatec AI. Esta vez, los estatutos fueron escritos por mi padre, con cada protección imaginable. Esta vez, yo era la única dueña del código y de la visión. Y lo más importante, esta vez, mantuve los ojos bien abiertos. Una tarde, mientras trabajaba en la nueva oficina de Novatec, mi padre vino a visitarme. Trajo café y ese periódico económico que tanto le gustaba leer. ¿Cómo va todo?, preguntó. Bien, sonreí. Muy bien, de hecho. Ya tenemos 3 clientes grandes, y el algoritmo funciona incluso mejor que el anterior. Mi padre asintió con orgullo. Sabía que lo lograrías. Siempre has sido brillante, Sofía. Solo necesitabas recordar que tu valor no depende de nadie más. Tenía razón. Había pasado tanto tiempo definiéndome por mi relación con Rodrigo, por mi empresa, por la aprobación externa, que había olvidado quién era realmente. La traición me dolió, me destruyó temporalmente, pero también me liberó. Gracias, papá, dije abrazándolo. Por todo. Por protegerme incluso cuando no sabía que necesitaba protección. Por enseñarme que las mujeres pueden ser fuertes y despiadadas cuando es necesario. Por mostrarme que la mejor venganza no es la ira, sino la justicia.
Mi padre sonrió. De nada, hija. Pero recuerda, no fui yo quien ganó esa batalla. Fuiste tú. Tu talento, tu trabajo, tu código. Yo solo me aseguré de que nadie pudiera robártelo. Y así, en una soleada tarde de Barcelona, rodeada del sonido de teclados de mi nuevo equipo de desarrolladores, me di cuenta de algo fundamental. Había renacido. No como la esposa de alguien, no como la víctima de una traición, sino como Sofía Navarro, ingeniera, CEO, creadora. Y esta vez, absolutamente imparable. Queridos oyentes, si esta historia llegó a su corazón, compartan su like, difundan este mensaje, porque la lección aquí no es solo sobre contratos y cláusulas legales, es sobre conocer tu valor, protegerte a ti mismo y nunca, jamás, permitir que alguien te haga creer que eres menos de lo que realmente eres. Hasta la próxima historia.